Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El sello de Dios. Y leemos en Salmo capítulo 105, versículo 37. Dice la palabra de Dios: también los sacó con plata y oro, y no había ninguno enfermo entre sus tribus. Ese es el sello de Dios, llevarnos con su bendición a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y aquí está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue cautivo por Egipto durante muchos años. Muchos años. Ellos clamaron al Señor, clamaron a Dios. Y Dios los oyó. Y Dios envía a Moisés para que ellos obtuvieran su libertad, salieran de esa esclavitud de Egipto y lo pudieran llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Entonces, este pueblo, antes de partir de Egipto, que tipifica el mundo, antes de salir de Egipto, Dios les da provisiones, los saca con plata, con oro. Dice que no había enfermo entre sus tribus. No hubo enfermedad entre ellos, porque cuando Dios está con nosotros, su bendición es completa en nuestra vida. Su sello está en nosotros. Ese es el sello de Dios. Su bendición que no añade tristeza. El bien y la misericordia que nos siguen todos los días de nuestra vida. Pero para ponernos un poquitico en contexto, en la noche de la primera Pascua, Dios le dijo al pueblo de Israel que tomaran un cordero por cada casa, un cordero que lo asaran y al matar este cordero aplicaran su sangre en las puertas y allí no iba a entrar el espíritu de muerte en ellos, y que comieran el cordero asado dentro de la casa esa noche. Al día siguiente todos los israelitas sin ninguna enfermedad salieron de Egipto hacia la libertad por el desierto a la tierra prometida. Esto tiene mucho significado que Dios dejó. Por ejemplo, ¿por qué cordero? Un cordero asado. La respuesta es porque esto era una imagen, un símbolo de Jesús, del verdadero Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo, ya que Él sufrió la ira ardiente de Dios por todos nuestros pecados y pagó el precio completo de nuestra sanidad en la cruz, porque por sus llagas nosotros somos sanos. El cordero asado que comieron los israelitas del Antiguo Testamento era una sombra, hoy en día, de Cristo Jesús. Por eso cada vez que nosotros comemos la cena, estamos comiendo el verdadero Cordero de Dios. Y estamos adquiriendo el sello de Dios. Estamos llevando su bendición. Dios siempre nos va a sacar en bendición al lugar donde nosotros queremos ir y al lugar donde Dios nos quiere llevar. Tristemente, el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, lo único que hizo fue buscar la bendición de Dios. Y cada vez que Dios daba una bendición, ellos lo que hacían era murmurar, quejarse, criticar y cada vez más anhelar Egipto.
cada vez más anhelar la vida que tenían allí, sin importar que fuesen esclavos, sin importar que los oprimieran. Lo que les importaban era el placer que les producía Egipto. Y nuestras vidas a veces son iguales. Porque Dios nos ha bendecido siempre, hemos tenido la bendición de Dios. Pero a veces en el trayecto entre Egipto y la tierra prometida, también a veces renegamos, también a veces juzgamos a Dios, también a veces nos apartamos. Y también a veces resultamos viviendo de la misma forma, queriendo volver a Egipto y no queriendo avanzar hacia la tierra prometida que Dios nos había dicho que obtendríamos. La tierra prometida hoy en día para ti y para mí es poder obtener esa vida eterna en Cristo Jesús, es obtener salvación y es poder caminar con nuestros ojos puestos sobre la meta, puestos en Cristo Jesús, entendiendo que somos pasajeros en este mundo, que nuestra ciudadanía no está aquí, que es celestial. Ese es el paso que nosotros también tenemos, desde que Dios nos sacó del mundo, desde que Dios nos sacó de donde estábamos para darnos salvación. Pero en el proyecto de llegar allá, aún nos queda tiempo. Y es aquí donde el sello de Dios está con nosotros. ¿Por qué a veces no vemos la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Por qué a veces? Porque la bendición de Dios la vemos. Pero ¿por qué a veces no la vemos? Porque tal vez estamos igual que el pueblo de Israel. Cuando recibimos la bendición también renegamos. Porque siempre hay algo que queremos más. Porque siempre no nos satisface lo poco, sino queremos lo mucho. El pueblo de Israel, cansado, pedía agua y Jesús dio provisión de agua. Se quejaron porque eran amargas, las endulzó. Se quejaron porque se sintieron acorralados por el faraón y por sus carros y Dios abrió el mar para ellos. Se quejaron porque también Egipto estaba pasando por ese mismo mar. Muchos hemos dicho, pero sí somos bendecidos, ¿y por qué los malos también? Mas sin embargo, Dios cierra el mar rojo y todos murieron allí. Pero nunca fue suficiente para el pueblo de Israel. Tuvieron hambre, Dios les envía maná. Se cansaron de comer maná, pidieron carne, Dios les envía codornices. Y siempre Dios estaba haciendo algo. Siempre Dios estaba haciendo algo para el pueblo de Israel. Pero nunca estuvieron contentos. Y dice la palabra de Dios que esta generación que salió de Egipto a la tierra prometida, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida por el golpear la peña. Cuando Jesús le dijo, háblale, y él la golpeó. 2 personas nomás entraron a la tierra prometida. 2 personas a las cuales Dios también sacó con plata y oro, y no había ninguno enfermo entre sus tribus. Solamente 2 entendieron el propósito de Dios. El sello de Dios es llevarnos con su bendición. Pero cuando Dios nos provea con sus bendiciones, no nos olvidemos de quién lo hizo. Esta gente salió con oro y con plata, pero terminaron sin plata, porque todas las pusieron a los pies de Satanás, cuando construyeron el becerro de oro para tener a quien adorar. Y todas sus pertenencias las entregaron para que pudieran fundirlas e hicieran una imagen a la cual ellos pudieran exaltar, porque para ellos Moisés se demoró subiendo al monte, se quedó, se retardó. Y nosotros algunas veces también hemos orado y hemos creído que Dios se demora en las oraciones, que Dios se demora contestándonos. Entonces por eso más bien hagámoslo a nuestra forma. Entonces más bien malgastemos todo lo que Dios nos ha dado
entonces más bien obremos a nuestra manera, porque a la de Dios no es buena. No es lo que necesitamos, porque tanta espera no nos sirve. Necesitamos, como he dicho, lo microondas, lo inmediato, lo ya. También lo sacó con plata y con oro. Y también Dios nos bendice a nosotros, porque Él dice, mío es el oro, mía es la plata. Él es el dueño de todo. Y Jesús murió por nuestras enfermedades. Así que mientras nosotros continuamos caminando hacia la tierra prometida, a la cual ya llegamos cuando aceptamos a Cristo, pero continuamos con la esperanza puesta en que Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia, mientras esto sucede, estamos aún de camino. Salimos también de Egipto rumbo hacia la tierra prometida final. Y estamos bendecidos. Y la bendición siempre estará con nosotros, su sello, siempre y cuando continuemos agradecidos y dejemos la murmuración como el pueblo de Israel. El sello de Dios es algo esencial para nosotros como hijos. Su bendición es para nosotros. Pero recordemos que cuando o cada vez que seamos bendecidos, recordemos quién trae la bendición. Y si hemos tenido bendiciones pequeñas y hemos sabido llevarlas y darle la gloria a Dios, vendrán más grandes en el nombre de Jesús. Porque al que más tiene, más se le dará, dice su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por darnos un sello. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos vida. Padre, gracias porque también nos has sacado con bendición y sé que a veces hemos malgastado y a veces no hemos sido buenos administradores. Pero Padre, hoy, el ayer ya pasó, hoy, Padre, te pedimos, bendito Dios, que tu bendición llegue a nuestra vida, Dios, para poder bendecir también. Y que nos ayude, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, a poder continuar la meta, a poder llegar allí, puesto los ojos en ti, y a poderte dar la honra, Dios, cada vez que veamos aún más grande tus bendiciones en nuestra vida. Gracias, mi Rey, por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y gracias por lo que harás en este día. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este día en tus preciosas manos, Padre, orando en el nombre de Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos.